amigos, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual vamos a hablar de un autor poco conocido pese a ser un extraordinario escritor. Me refiero al ruso Nikolai Semyonovich Leskov. Nació este escritor en 1831 en una pequeña aldea de la zona central de Rusia y falleció en 1895 en San Petersburgo. Leskov fue hijo de un funcionario judicial modesto y una aristócrata sin fortuna. Tuvo que comenzar a trabajar muy temprano, siendo un adolescente, porque su padre murió tempranamente. Esto impidió que Nikolai Leskov pudiera seguir estudios universitarios y comenzó a trabajar como agente comercial bajo las órdenes de un tío político, trabajo que desarrolló en la ciudad ucraniana de Kiev. Este trabajo le permitió al joven Leskov recorrer toda Rusia y empaparse de los hábitos, costumbres y modos de relacionarse del pueblo, de la gente más sencilla, en una observación directa. Estos personajes populares que pudo observar en sus viajes van a formar parte de su producción literaria. Leskov fue un maestro de la novela corta y del cuento, pero era hombre de carácter complejo y tuvo muchísimos problemas en sus relaciones humanas. Fue tal vez uno de los escritores más odiados y rechazados de Rusia en su época. Fue duramente tratado por los sectores más conservadores, lo mismo por los sectores progresistas, la Iglesia y la monarquía. Hombre de gran sinceridad, de gran sensibilidad y también un satírico tremendo en sus obras, de modo que no fue comprendido y tal vez el único en su época que lo valoró fue León Tolstoy, quien señaló que Leskov estaba escribiendo para las generaciones posteriores. Fue un permanente incomprendido y maltratado por los medios de la época, por los grupos de interés y por sus colegas escritores. Años más tarde tuvo reconocimiento de Máximo Gorki y en la Europa occidental lo reconocieron también como un gran autor, escritores de la talla de Thomas Mann y Walter Benjamin. La predicción de Tolstoy afortunadamente se ha cumplido, ya que en la actualidad poco a poco se le ha ido dando a este autor el lugar que se merece entre las mayores plumas del siglo XIX ruso. Sus artículos y obras eran tremendamente irónicos y además fue el escritor que menos se dejó influir por las tendencias extranjeras, en particular de Francia y de la Europa occidental que llegaban a Rusia. Tuvo también 2 empleos en la administración pública y fue despedido de ambos por algunas de sus obras, una al menos de ellas que ironizaba fuertemente sobre el estamento clerical. Escribió, entre otras obras, El peregrino encantado, El pavo real, Lady Macbeth, La pulga de acero y numerosos cuentos, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, Chertogón. Me voy a detener aquí en La pulga de acero, ya que es una novela corta de extraordinaria frescura, fluidez, ironía y humor.
y muestra al pueblo ruso en algunas de sus facetas. Se trata aquí de una situación que surge cuando el zar Alejandro viaja a Inglaterra acompañado de uno de sus asistentes, el general cosaco Platov. Platov es un nacionalista que ama a su patria y por lo tanto no quiere que el zar se empape de culturas foráneas y menos aún que llegue a admirar las obras, en este caso inglesas. Por su parte, los ingleses se esfuerzan en deslumbrar al zar con sus museos, con sus salones, con sus creaciones. Visita el zar acompañado de Platov distintos museos, distintos lugares al que es invitado, incluso se le muestran todo tipo de armas, y el general Platov solo quiere convencerlo de que se vuelvan cuanto antes a Rusia. Finalmente se produce el viaje de retorno y los ingleses le hacen un regalo prodigioso al monarca ruso, una máquina diminuta que solo puede verse mediante un microscopio, al que Leskov llama en la obra pequeñoscopio. Aquí un detalle, Leskov en muchas ocasiones inventa palabras o combina palabras de su época para crear nuevos fonemas y palabras que son dificilísimas de traducir. Bueno, el zar al principio, cuando le entregan el regalo en una bandeja, no ve absolutamente nada, queda asombrado, pero le explican que el regalo es esa mota de polvo que él ve en el centro de la bandeja y finalmente colocan el microscopio y él ve a la pulga, que es una máquina que tiene una llave en el centro del vientre y que al aplicarle la llave hace todo tipo de piruetas y saltos. El zar queda deslumbrado, ordena a sus criados que guarden la pulga en una nuez de diamante y ésta la coloca a su vez en su tabaquera de oro. Y el fiel y patriótico Platov se esconde en el bolsillo el pequeñoscopio o microscopio para nosotros y vuelven a Rusia. Allí Platov intenta convencer al zar que los rusos son capaces de producir una máquina igual o superior. Y el zar lo envía entonces a buscar a los artesanos capaces de hacer aquel prodigio. Entonces Platov recorre distintos lugares hasta que llega a la ciudad de Tula. Aquí conoce al protagonista de la obra, que es el zurdo Visco de Tula. Hay que reparar que esta ciudad rusa era muy rica en yacimientos de carbón y hierro, y esto permitió el surgimiento de fábricas y muchos grupos artesanos que se fabricaban muy buenas pistolas en Tula y también todo tipo de aparatos que utilizaban los productos salidos de estos yacimientos. Bueno, Platov ubica al grupo de artesanos y entre muchos, finalmente se selecciona a 4 o 5 de ellos que se encierran en una casa, prometiéndole tener el producto hecho cuando él vuelva de un viaje que hace al Don. Me refiero al general Platov, que va al Don y va a regresar. Y estos artesanos quedan en poder de la pulga de acero para examinarla, estudiarla y poder hacer otra o bien reacomodar a la pulga. Y efectivamente, cuando regresa Platov, todavía están trabajando los artesanos según a puerta cerrada, se niegan rotundamente a abrirle al pueblo de Tula, que ya se ha enterado de la noticia, y comienzan a presionar para que los artesanos salgan. Incluso llega Platón con la policía para poder sacarlos de este lugar, llegan a incendiar la casa para poder sacarlos. Y finalmente el artesano, uno de ellos grita que están poniendo los últimos clavos, ya que la idea de los artesanos rusos es que bastaba con su ingenio y su fe para poder hacer cualquier cosa.
Cuando abren la puerta y logran sacar a los artesanos, está Platón en su carruaje, tirado por caballos, esperando, y elige a uno de ellos para que lo acompañe ante el zar. Y el elegido es el zurdo Pisco de Tula, que sube y es llevado a presencia del zar. Como anda muy mal vestido, es un hombre humilde, pobre, zaparrastroso, lo dejan esperar ahí, Platón se comunica con el zar finalmente solicita que lo lleven a su presencia. Bueno, finalmente el artesano llega a presencia del zar, explica lo que han hecho ellos en Tula y el monarca lo felicita, lo abraza, ordena que lo laven, que le pongan ropa limpia y adecuada y es enviado a Inglaterra para mostrarle a los ingleses el prodigio que han realizado estos artesanos rusos. Aquí van a ocurrir una serie de aventuras y peripecias del héroe que el lector va a disfrutar muchísimo. Los personajes que aparecen aquí, bueno, en general los personajes de la obra de Lescaut son gente humilde, sencilla, borrachos, artesanos, vagabundos, desempleados, policías, también algunos aristócratas y nobles, pero siempre en un plan de ironía. Otro elemento fantástico de la prosa de este autor, además de su sátira permanente, son los elementos de fantasía que introducen estos personajes y en las situaciones y que nos llevan a pensar en el autor inglés Jonathan Swift. Al menos a mí me recuerda algo de aquel escritor. Lescaut, como dije, en esta obra muestra su arte, sobre todo en el tratamiento de los cuadros de personas sencillas, vulgares, comunes, y fue un gran intérprete de ese lenguaje que no todos los escritores podían captar, el lenguaje popular difícil de llevar al texto sin que pierda su gracia, su chispa y espontaneidad. Por lo tanto, los invito a redescubrir a este gran autor que en la actualidad muchos especialistas colocan a la altura de los grandes rusos como Tolstoy, Turgenev, Dostoyevsky y otros, pese a que en su época fue despreciado y profundamente rechazado por su carácter, por su ironía y porque se negó siempre a dejarse influir por la literatura extranjera, por supuesto la que llegaba a Rusia de Europa occidental. Es bueno además leer otras de las obras que mencioné, como El peregrino encantado, son todas novelas cortas. El pavo real, se dice que una de sus mejores obras también es Lady Macbeth. También después se dejó influir por el espíritu altruista y cristiano de Tolstoy y reescribió muchas leyendas antiguas cristianas. Bueno, como el tiempo siempre nos va alcanzando, los voy a dejar hasta aquí con la esperanza de que lean a Nikolai Semyonovich Lescaut y también aprovechar de invitarlos a que visiten mi página web palabrahuella.cl, donde van a encontrar muchos escritos míos, ya que casi semanalmente voy subiendo material allí. Un gusto haber compartido con todos ustedes.